Somos yanquistas gordos, somos yanquistas y somos yanquistas baby, somos yanquistas boti, somos yanquistas lo que rompemos la pista. Somos yanquistas baby, somos yanquistas gordos y somos yanquistas boti, somos yanquistas y somos yanquistas lo que rompemos la pista. Somos yanquistas de la información, por si tienes dudas de saber pues quiénes son. 27 campeonatos, aguanta la presión. Está escuchando a Javier, más que sabe de béisbol. Tenemos el podcast y el mejor contenido, historia y sabiduría con el compromiso. Y somos yanquistas, baby, estás perdido. Carlos en las estadísticas y el poderío. Somos como Baby Ruth detrás del plato. Derechita, él defendiendo, son novatos. Yanquistas de corazón y sin contrato. Las mejores disputas con Gardo, el super fanático. Y somos yanquistas boti, somos yanquistas gordos, somos yanquistas boti, somos yanquistas y somos yanquistas lo que mandamos en la pista. Oye, dice, hey, bro. Dice, Gardo, el super fanático. Carlos, el de las estadísticas. Dile a Javier, más que sabe de béisbol. Y por eso y muchas cosas más, aquí somos yanquistas. Dile, hey, play ball. Muy buenas noches, fanáticos del béisbol. Bienvenidos a otro episodio más de Aquí Somos Yanquistas. Como siempre, empezamos nuestro podcast dándole la bienvenida a Juan, el MVP Alicea, Kevin, el novato Santiago, y su servidor Javier Precú, el más que sabe de béisbol. Estamos live en YouTube, Facebook y Instagram. Mi gente, ya somos 13,000 followers en Instagram. Si esos 13,000 followers se fueran para YouTube, nosotros fuéramos felices. Pero felices. Gallo, charlatán eres tú, oíste. No venga, no empiece. Charlatán eres tú. Ya empezamos, no, así no se puede. Este jebulero rápido. Debes de decir buenas noches, muchachos, algo así, no, charlatán. Estamos en, como estaba diciendo, estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ya somos 14,000 en Facebook. Todas esas personas, mi gente, que no nos siguen en YouTube, por favor, entren a la página de YouTube, nos consiguen como Aquí Somos Yanquistas. Todas las personas que están conectadas, ya somos como 14, 15 personas que están conectadas. Denle like, denle share, denle compartir a este video para que así nos sigan ayudando a seguir llegando a más personas, mi gente. Por favor, denle compartir, entren a YouTube, suscríbanse y denle a la campanita. Sé que siempre es lo mismo, diciéndole denle a la campanita, pero es de la única manera que nos ayuda a llegar a la meta que queremos llegar, mi gente, que es salir de pobre, embuste. Pero esto lo hacemos porque de verdad nos gusta y lo hacemos para ustedes. Por ahí ya Jason, para divertirnos. 17, Alfonso Polanco, Jaciel, Joseph 25 ya está por ahí por Instagram, Edgardo. Ay, Dios mío. Mira, ahora no está aquí. Se supone que él está aquí conectado y viene y escribe. Mira, escucha, él se cree que es jugador de MCAA porque tiene tenis nuevo, muchachos. Se cree que la mente. Ya mismo lo firma. Ya mismo lo firma y empieza a firmar por ahí tenis y todo, creyendo que es jugador de NBA. Darle consejo. Las piezas después de los 30 no vienen igual. Tacho. Pero papi, eso es como, yo quisiera ir a ver un juego antes de empezar, mi gente, perdonen por esto, pero yo quisiera ir a ver un juego de Carlos jugando baloncesto. Eso tiene que ser un Minion jugando con gigantes, ¿oíste? Es lo único que tú escuchas es banana, pidiendo la bola a él. Tacho, y mira que le gusta. Ay, mala mía. Se me olvidó que esto es PG-3. Sácalo. Era que está en cama con hielo hoy. Charlatán, se supone que tú estés aquí. Bueno, mi gente,
Por ahí está Gallito ya de la tribuna Yankee, que ha estado con nosotros aquí en los podcasts, parte de la familia de aquí somos yanquistas también. Hoy vamos a estar hablando de las expresiones de Stroman. Vamos a estar ya los catchers y pitchers se reportaron a Spring training. a sprint training. Gerrit Cole tira su primer bullpen y Brian Cashman da algunas expresiones de la situación con Juan Soto. Y habla también de que quiere agregar otros brazos más a la rotación. Y También salió, Aparente aparente y alegadamente, y también salió por ahí que Blaisnell está dispuesto a coger un contrato de pocos años. Me imagino que va a tirarse, me imagino que va a tirarse Carlos Correa de la vida, de coger un añito o coger un contrato de 3 años con opción a salirse en el segundo año. Algo así estará buscando él. Y de verdad, por mí, que se quede por allá. Yo no lo quiero en los Yankees. Ese pitcher me tiene mala espina. Y yo sé que muchos de ustedes siguen enojados conmigo porque me dicen loco. Pero para mí él está bien apretado. Está más apretado que era. Así apretado. Pero todavía tampoco Jordan Montgomery ha firmado. Tampoco. ¿Cómo es que le dicen en Bora. los Borra 5? Los Borra 5. Exacto. Bellinger, Snell, Montgomery. Brother. Está el tercera base, Matt Chapman. Está Will Murphy. Y exacto. Está Will Murphy. No, pero Martínez. Hay pares todavía. Soler ya firmó. Sí, pero los top Boras 5 son JD, Chapman, Snell, Montgomery y no me acuerdo cuál era el otro. Chapman, Montgomery, Snell. No me acuerdo quién más. DJ, Martínez Bellinger. Y Cody Bellinger. Exacto, esos son los 5. Cody Bellinger, ese es el quinto. Papi, está feo. Yo lo hubiera votado hace rato, pero eso es un... Pero vamos a empezar a hablar de las expresiones voy a tratar de traducir aquí lo que dijo Marco Stroman. Lo voy a leer primero en inglés y entonces lo traduzco porque hoy se supone que tengamos un podcast híbrido. Ya mismo se supone que entre un invitado por ahí que esperemos que llegue. Así que pendientes a eso. Él solamente, disculpamos a la fanaticada de nosotros, que es básicamente toda latina, pero pues lamentablemente habla inglés. Trataré de traducirle en el transcurso de que él vaya hablando. Dice, lock in for a season. Ring chasing with the squad. No time for nonsense. To all my family, friends, and acquaintance. I'm sorry if I don't reply to message or respond to missed call. I'm busy. Love you. True. Talk to you all around on Thanksgiving. Time to get work. Básicamente lo que le está diciendo ahí es que está ya cerrado para la season, que todos familiares, amigos, compañeros que los estén llamando no va a estar respondiendo ningún mensaje, que el equipo está enfocado en un campeonato y que lo perdonen, que lo verán en noviembre para Thanksgiving. Así que son expresiones grandes de Marco Stroman. Yo lo vi hablando con el media. Él está sumamente contento. ¿Qué? Sí, la gorrita estaba dura. Sí, durísima. La gorrita estaba dura. El cinito de los Yankees chiquitos aquí, después todo lo demás por acá, estaba dura.
básicamente lo que le está diciendo es que parece que el equipo está enfocado, de que ya no hay chances para nada, de que ellos van a ir detrás de ese campeonato, y él está de acuerdo con ser el tercero en la rotación. Él lo habló ya, dijo, me siento bien siendo el tercero porque me toca abrir en la serie contra los Blue Jays en el Yankee Stadium y estoy loco de sentir esa energía de los fanáticos. Básicamente fue lo que dijo. No, él no habló mucho. Sí habló de Cashman, de que sí es un tremendo tipo, que él habló de los comentarios que había tenido con él. Él dice que pues Sí, que Cashman y George que fue algo que pues por el temperamento, el fogol, pues se dejó llevar, pero que Brian Cashman es un tremendo tipo, que él se sintió demasiado emocionado cuando Brian Cashman lo llamó y le dijo, tú quieres ser parte de los Yankees. Ahí también vino Aaron Judge y lo llamó y también pudo hablar con Aaron Judge y Aaron Judge le dijo también, mira, te queremos, vente para acá, te necesitamos básicamente, porque la realidad es que necesitábamos un pitcher del calibre de él. Aaron Judge le dicen LeBron GM. Sí, está reclutando a todo el mundo, ¿viste? A todo el mundo quiere. La única diferencia es que pues LeBron el campeonato y Aaron Judge ninguno. Bueno. Es que, mano, el béisbol es más difícil. No se puede comparar, chacho. En el básquet mínimo tú puedes decir, estos van a llegar, pero en la pelota es bien impredecible. Alexander, quédate por ahí, que ya mismo vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de las te la contestamos ya mismo. Te la contestamos de Brian Cashman, de lo que dijo de Juan Soto. Sí, también habló sobre Brian Cashman habló que todavía no ha tenido una conversación de extensión con Gleyber hasta el sol de hoy. Eso quiere decir que ellos están pensando en subir a alguien el próximo año. Se tiene que ir. Sí, pero yo pienso que a Gleyber lo que van a hacer es darle una oferta cualitativa y el año que viene el otro equipo que lo firme, los Yankees van a coger un draft. Fíjate que ellos han perdido mucho y creo que eso es lo que van a hacer. No creo que lo cambien porque si el equipo está bien complementado para ir a unos playoffs, no creo que vayan a sacar un bate para debilitarte en otro lado y experimentar, porque pienso que eso es lo que... Fíjate, es que todo depende porque hay varias variantes con él. Estamos esperando que el Torres tenga otro season igual que el del año pasado. Estamos esperando que si DLMU responda como primer bate. Si este año eso no se da, que es lo que yo estoy viendo, yo estoy mirando ese contrato de Luis Arraez en Miami. Esos son 13 millones, eso es mucho menos que Gleyber. Y si estoy cojo de pitcher, que puede pasar, no estoy diciendo que ojalá y estemos bien saludables, hermano, pero si estamos cojos de pitcher, porque yo sé que ahora como que lo veo como un punto tight, como que coger un lanzador ahora mismito está un poquito apretado, como que no sé si también. Pues, o sea, yo miro a ese cambio y digo, Gleyber no me está funcionando, DJ no me está funcionando, tengo que hacer algo. Tengo que sacrificar a alguien, aunque regale uno de los dos. Papi, no es más nada. Sí, pero... Entonces, me voy con chamaquito, Luis Arraez, papi, sí, Dios mío. Ese es el perfecto es que yo primer bate. No creo que los Marlins cambien a Arraez, la realidad. Todavía le queda... Los Marlins no pagan. Todavía le queda no pagan. Está bien, pero eso son ellos. Acuérdate que tú te vas a arbitraje, todavía le queda un año más. Tú puedes sacarle a Arraez mucho más que eso. Pero si lo perdió, él lo perdió. O sea, perdió. Pero campeón bate 2 veces y pierdes arbitraje. Juan, pero tú vienes de cobrar 6 millones. Te subieron a 10 millones. Tú estás pidiendo 2, estás pidiendo 6 otra vez. También tienes que ver, escúchame, ¿verdad? Esto es una opinión que yo tengo personal y se la he discutido con todo el mundo. Para mí, en mi opinión, Arraez sirve, pueden dar los 12 millones. Pero si tú vienes a ver, ¿verdad? Solamente tú tienes que ver el tipo lo que te va a dar es mucho hit, va a estar todo el tiempo en base, un Juan Soto de la vida. No es un power hitter, la realidad del caso es que el tipo no es un power hitter. Pero no te hace más nada, no te roba base, no tiene una buena defensa, no te da jonrones porque lo que te da son 10.
Entonces, Pero es que tú lo que oye, quieres es que corra la bola. escúchame, yo no te estoy diciendo que yo no lo quisiera porque es un caballísimo, es caballísimo. Pero ahora mismo, en los ojos del MLB, si tú vienes a verle en el porciento, en todo, porque todo va junto, la defensa, el bateo, y por ahí tú te vas ganando el arbitraje. No es lo mismo que Juan Soto, pues que desde 10 millones, por poner tu ejemplo, subió a 30, a 25, pero es un tipo que te saca 30, te da 119 bases por bola. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que si lo van, no lo es que estoy comparando, pero si tú vienes a ver, Araje, lo más que te va a dar es hit y buen averaje, no te va a dar más nada, siempre va a estar en base, pero es lo único. Entonces, si tú no tienes un jugador como George y Soto en el equipo, por ponerte un ejemplo, el año pasado sin Soto y sin George, Araje hubiera terminado lo mismo que en Miami, con 70 y pico del BI y con 69 carreras anotadas, porque el equipo de los Yankees no es más nada, sino es Aaron George. Esta es la realidad. ¿Me entiendes? Entonces, es lo mismo. Araez es buenísimo. Pero entonces, si tú, por poner tu ejemplo, tú pones a Araez en un equipo como los Phillies, ese tipo va a tener sobre 100 RBI fácil. Un equipo como Toronto, que batea muchísimo. Pero un equipo como los Yankees, que se le pierde a Juan Soto y Aaron George, se murió. Va a pasar lo mismo que en los Marlins. Es la realidad. Pero si tú confías, bueno, eso hay que verlo. Estoy de acuerdo con este comentario de Pedro, que dice un jugador campeón bate es mejor tenerlo en base que no de 40 honrones, pero también hay que entender, pero hay que entender algo también. Es dependiendo dónde tú lo vayas a poner en la alineación. Si tú lo quieres como un primer bate, tú necesitas más de él. Porque si es un primer bate, yo puedo buscar un jugador como Araez, que siempre va a estar en base, y entonces mi tercero, cuarto, quinto bate se tiene que encargar de traérmelo. Sí, obligado. Pero para eso tienes ahora construir mismo, este lineup con Juan Soto y George. pero ahora mismo yo creo que en los Marlins, si no me equivoco, él está tercer palo. Y no, un tercer palo. Bate. Él estaba primer bate este año. Primer bate. Sí. Por eso es que te digo. Pero no roba base. El guante en segunda base. Él jugó segunda y primera, pero escúchame, en segunda tuvo buen juego en segunda. Acuérdate que en segunda, pues, estás ahí. En primera tuvo un negativo 25 en carrera salvada. Eso es malísimo. Entonces, como tú ves, ahí es donde está el problema. Acuérdense, ¿qué fue lo que hablamos? Eso es lo que yo les digo. Tienes que complementarlo completo. No te fijes en el bateo y en el BI, en la averaje. Enfócate en la defensa también. Un negativo lo que pasa, sí, pero lo que pasa es que fue también lo que hablamos en el podcast que tuvo Gallo. Hoy en día, para los contratos, hay que tomar en cuenta las jodidas analíticas avanzadas. Lamentablemente, con las analíticas avanzadas, peloteros buenos están cobrando poco, peloteros malos están cogiendo chavos. Porque sacan más pelotas, Javier. Esta es la realidad. Esto es lo que vende. Oye, siempre se los he dicho. Hay que ser sincero. Oye, el jonrón es el que vende. Si tú no das jonrones, tú te vas para Japón. Es la verdad. No creo que eso pase con Araez, porque cualquier equipo va a querer. No, yo no he dicho cualquier equipo va a querer un tipo como él, pero sí entiendo tu punto. Por ponerte un ejemplo, un tipo que batee mucho, un Giurchela, que es un tipo que desde que estuvo en los Yankees ha tenido un buen promedio de bateo, pero no es un tipo que tú lo vas a dejar estable en una posición fija, vas a estar moviéndolo. Mira Araez empezó en tercera base, malísimo en defensa, lo movieron a segunda en Minnesota, malísimo, lo movieron a primera. Ahora fue a los Marlins, lo movieron a segunda y jugando primera, ¿me entiendes? Te van a tener lo mismo que DJ LaMejiu. No te van a dar una posición estable y pueden hacerlo, porque DJ LaMejiu fue guante de oro, caballísimo. Pero ¿qué hicieron en los Yankees? Pues vamos a ponerlo DH porque para que diga utility, porque para eso fue que te firmamos cuando llegaste la primera vez. Entonces tienes un tipo como Gleyber, pero un tipo que se queda en segunda, no se mueve más nada. Eso es lo único malo. Ahora mismo tenemos un guante de oro en el banco, en Grisham. También. Y es malísimo bateando, ¿verdad? Por su promedio, pero un guante de oro. Es lo que te digo, que si tú vienes a ver, Araez lo que te va a dar es mucho hit y mucho el averaje. No, de ahí para adelante no puedes esperar más nada porque no te va a robar 10 bases por lo menos. Es la realidad. No. Es que el cae. Aquí te fuiste lejos. Araez puede llegar a la base, pero sin 150 cajeras anotadas.
Hay que, No tanta, pero puede hay que, llegar lejos. Mira cómo hay que jalarlo, ¿viste? Hay que jalar. mira cómo están los Déjeme un minuto, por ahí ya se reportó nuestro gran amigo Anthony, the King of Pinstripe. Welcome back, bro, What's buddy. up, man? How you What's doing? going on? Everything good. Everything good. Nice to see you. Appreciate it. Nice to see you. What's going on? Tell me, what are your expectations this year with the team? My expectations is like no other. Very hype. I'm believing in a championship. The other few years, I wasn't believing in a championship. I wasn't thinking about it, but this year, I could feel it. You think that we need another pitcher on the rotation? Another pitcher, yeah. I could see Blake Snell coming into the rotation. I could see it because I could see it because he's gonna come like super cheap. Do I want him? No, but if it comes cheap, why not? What do you call cheap? Cheap, maybe a 1 year, 2 year maybe deal. How Maybe many? one. How much? Like, How much per year? How much? You want- You're not gonna pay you more want- than how much? Cole. You want to pay him yeah. more than to get a Cole? No. He's not gonna. So nobody's gonna get. Nobody's gonna give him 200 like he wants. I say maybe. I don't know, maybe 100, maybe less than 100. I say 80, like 22, 24 per year. I think it might be less than maybe like 20 even. 20 even? Well, that's what I would give him. If it's 1 year, 20 mil, I say just prove it. That's it. If it's like that, I'm with you. I want it. But with that contract, no. Because I don't want a pitcher that is being inconsistent. That like him. Also, he don't know how to handle the pressure of the media. It's hard for him. He don't like to talk with the media. And for me, for my expectations, he not got the power to be pinstripes. I see him maybe just for 1 year. That's what I'll see him with. Maybe more than that. No, him and Aaron Judge, they're like good friends. So I could see him maybe changing his ways. So I could just see it working out just for like 1 year. So, other than that, so I don't see it long term. So you think Aaron's gonna say, "Hey, bro, go to your bar, go F Boris and sign with 20%"? Yeah. I think maybe I don't know about now. Maybe they spoke before because I see like Aaron Judge is more focused into like baseball than doing anything once baseball starts. But maybe I could see Aaron Judge speaking to him and telling him to take like a pay cut or something like that just to come here, even if it's just a year. Like show your worth again. Go out there, be another close to Cy Young winner, and then see what happens from there. But I could see that happening. Javi, si quieres, tradúcelo en tus propias palabras para que la gente también. Wait, let me translate a little bit for most of the guys that we have are Spanish speakers. Let me translate a little bit. Él lo que está diciendo básicamente es que este año él está bien hype. Es la misma palabra positivo. Para esta season, que él ve un equipo de campeonato que llevaba años sin verlo, que por eso él piensa que puede ve el equipo así. Él piensa también de que pues Blazner puede llegar por un año a base de 20 millones por una temporada. Barato. Así es barato. Sí. Si es así, yo lo quiero. Y que pues que él en estos momentos ve a Aaron Judge no involucrándose mucho en cuestiones del picheo.
de meterse como lo hace LeBron, que se mete a hablar más con los Ok, peloteros, lo que de, estábamos a hablando traer, a traer jugadores, porque él lo ve más enfocado en A lo que es josear, a josear. en el béisbol, de vender el joseo de negociación con peloteros. Que pues que eso a él le gusta porque pues el equipo se ve mucho más frecuente. Para las personas que no saben, Anthony es parte de los Bleacher Creatures. Él es Yes. parte de ellos. Él está en el right field. Él es uno de los que corea en todos los juegos los nombres de los peloteros No. y está ya metido con ellos. Él entiende bastante español. Él entiende bastante, tanto y en cuanto nosotros hablemos lento. All right. Si hablamos rápido, pues se le va a hacer difícil entendernos. No. Pero You can say you can talk Spanish. I just like I understand it, but I can't talk it that much. Sí, que no, que lo extiende mucho, pero no puede hablarlo, no lo Yeah. sabe, exacto. Fluido. No me habla no fluido. puede Es lo hablar. que Pero quiere decir. él tiene su espacio allá en el Highfield. Él está básicamente, si no está en el Yankee, el año pasado, pues él estuvo. I'm talking about last year that you was hybrid because you was on most of the time on the game for the AAA than in the Yankee Stadium because you was mad as hell last Well, year. I yeah. know. I saw you. I saw you, and I know that you was mad. And Yeah. and last year I saw I follow you on Instagram and I saw the pictures that you most of the time was on that stadium watching the AAA team, and that's good Yeah. because I believe on them too. I believe that they need more crowd because when they get to the big stage, they're gonna be a little bit more familiar than having 1,000, maybe 2,000 people in the baseball field. Yeah. And It's also on that part, when they walk to the stadium, they got the fans over there that you can watch them like really close. mhm. Yeah. A lot of people they don't see single A, double A, and triple A as like exciting, but that's where you see the players grow. Like I think minor league they should get like a lot more love and respect. Mhm. Like the That's how players. you see a player improving. You see Yeah. how they got to the leagues, what Yep. they what they have been working for to get improved. When you get to the Major League Baseball, they already are a superstar. To say like that, to get to that level. But when you see a player since low A Tampa or some single A or something, you see that what they need to improve. You see them working to improve those things to get to the level. So that's great. So you went to Connecticut to see AAA? No, not Connecticut. Well, no, that's in PA, right? Oh, PA. Yeah, Okay. PA. PA. So I went there a couple of times, but I go to single A, which is Hudson Valley, and then I go to double A, which is Somerset Patriots. Somerset. Yeah, Oh, nice. but last year, Please, yeah, last year I didn't go to too much Yankee games in the beginning due to work, but like I just felt like Cashman and Hal didn't care too much. That's my opinion. So I didn't go too much, but at the ending, I was going, to a lot of games because I'm like, I can't like stop going there just because I feel like the team isn't like how I really want it. I feel you on that. We always do a podcast before the season. Uh, and that last year, only me and Juan says that we're not gonna enter to the playoff. Most Oh of the yeah, person that was with us, most of the person that was with us in here
says that they're gonna be second, third place, and we was Mhm. like, no, they're gonna be maybe fourth But or maybe the last position. if you I don't like be if you see last year. I don't believe on that team. like if No, you I see didn't. the roster, like if you see the roster from last year, it's not crazy to think that they will be in playoff. Like they have roster to be in playoff. They have great Yeah. players. They didn't execute like great players. That's it. So Yep. You know, Yeah, so biggest That's it. question is who do you think is gonna be the biggest breakout player this year? My guess, Breakout. yeah, my guess, the biggest guy that is gonna have a very great year is Staten. you think St- we talk about yeah. that, and Carlos I'm Juan very and I disappointed with Stanton, man. we say the same thing because now he got more people to cover him, and he gonna see more good people. Well, I think my opinion, two things is the reason why he's gonna really do what he stat in numbers, because one, Cashman said, I don't know if you heard it, like I think a couple of months ago, he's already waiting for Staten to get hurt. So that already maybe pissed off Staten in a way that he's like, okay, they don't believe in me. Two, they get Juan Soto, they bring him in. So now he's like, okay, so that's gonna be my replacement. And I think those two And, reasons is why he's gonna show everybody who he is. and you got Verdugo backing up them. Like if you don't show up, then Verdugo and Soto can take up a spot, and I will be the third string of the bench. Even Grishman can take his spot if he's not batting or hurt. Yeah. So yeah, I think Stanton is a good choice. Actually, it's a good choice. And he look in really good shape right now. Yeah, it looked like he slimmed You down a he little bit. Yeah, he's always in shape. My question in this topic is I hope like I'm very disappointed with Stanton. I hope that he comes back again next year. But my question is, what do we do if he doesn't? Like it's gonna be the third year that he struggled, and that's very bad, And like you said, we are finding a replacement for him because we know that he has been struggling like a lot. So what do we do with him if he doesn't comes back? Like we need Uh, to get ready for that too. yeah, like Soto's gonna be a free agent after this year, so just sign him. I sign. That's one and we're player gonna that. talk about that because Catchman said today on the media that he sees Soto going to the free agency. Mhm. That right now is not uh for sure that he gonna stay with the Yankee. That he see him on the free agency taking couples of see what team offer more for him. And right now, what is scaring me is that if Scott Boras is So asking for Snell, Bellinger, that kind of money, how he gonna be with Juan Soto? Yeah, And and that scared me. yeah, That yeah, scared me yeah, a bit. yeah. Because when he basically said it was that he sees Soto as of right now as a 1 year uh thing or rental, however you want to slice it. So basically, I do not take that statement because I just see it like business like. I don't know about you, Anthony. yeah, it's just business. It's just maybe it's just going with how his contract is. It's just for 1 year, Yeah. so he's like, he's just here for a year, and pretty much that's about it. Because like the Yankees, they don't like Yep. working, you know, in contracts or any contract extension, especially Boris. He doesn't like doing like
contract extensions like that when the season is about to go on. He likes his players to test free agency. So with both sides, Cashin don't like to do it, Boris don't like to do it. So he's just calling it how he sees it, just 1 year. Yeah, maybe. And since you mentioned that he's a Boras client, so basically what I see is that maybe as a request from Soto's camp. So Mhm. basically, it's a request from Soto's camp to not engage in some. Okay, so we are gonna basically uh be trying to work an extension for now. So let's just work this year, and the contract stuff will basically we will talk about it after the season ends. So that's Mhm. the Yeah, way that's basically the way that I see it. yeah, that's why it doesn't scare me because I know both, the Yankees and Boris, they work, the same way as always. Kevin, ¿tienes alguna pregunta que Oh, tú quieras que yo le haga para traducirla, papi? No, O se la puedes hacer en español, él te va a entender. no, tranquilo, no tengo. Yeah. So I'm gonna basically say the question in Spanish for Yeah. the people that uh are listening. I'm Mhm. gonna repeat the question in English after that. No sé si vieron de la conferencia de prensa de Boone, que él lo que ha dicho es de que el primer bate es el spot del lineup, que está como que no está bien seguro Está en cojo. no es que está cojo, es que no está, no es un lock de que sea DJ LeMahieu. Él espera de que pueda hacer otro, ya sea Alex Verdugo, ya sea Gleyber eventual Torres. Gleyber Torres o eventualmente Golpe. él ha mencionado a Anthony Volpe. So, ¿a quién ustedes ven? Él menciona mucho a Alex Verdugo. So, Anthony, so what I was, I don't know if you understand that. Yeah, I Uh, understand. Yeah. Okay, so basically, if I don't know if you heard the press conference from Boone, uh, he seemed like basically he's not sure or basically is not a lock Hmm. the lead off spot in the batting order. So what do you think about it? Should be DJ, should be Verdugo, should be Glaber. Uh, my I my think I think it's my I think I want it to be DJ. That's what I want. Okay. So what I was told, what I was telling the guys a couple of weeks ago was that the best thing that could happen to the Yankees is that Anthony Volpe becomes eventually the leadoff guy, because his speed. Then after that, if they are gonna use Soto in the two hole, it Hmm. would be basically you have a contact hitter, a good eye on the plate, with speed in Volpe before him, and then after that you have Aaron Judge who basically uh, can pick up the RBIs. Yeah, I wouldn't mind putting Volpe in the leadoff, but maybe just not right now. I'll put DJ still. I Mm-hmm. still think DJ could produce, could still hit like DJ. Maybe like not really the same, but maybe close to it. So I believe in him. What you guys Yo think? creo, yo creo que más también DJ por la veteranía. Creo que más por eso, antes que Anthony Volpe, como primer, como primer fíjate, bate. yo voy a ver. I can see Verdugo being the first bat a few times. Me gusta Verdugo primer bate, pero tener dos zurdos y después no tienen más zurdos para tener abajo. Tener dos zurdos corridos sería Pero te dividir, diría dividir zurdo la derecho alineación. todo el line-up. Te iría ¿Cómo? zurdo derecho todo el tiempo. No, porque entonces O tienes sea, a Rizzo lo tienes que poner ahí también, entonces
Tienes No. que dejarlo No muy arriba y te quedas con todo derecho al final. No necesariamente, pues tú puedes jugar con ellos. O sea, si Verdugo es tu primer bate, en vez de Soto ser el segundo, sería el tercero, George. Aaron Judge el segundo. Pero So, esa es la única ventaja. ahí entonces tiene el lefty, righty, lefty. Left, right, eso es lo que Lo, estoy diciendo, lo, left, lo right, que pero pasa obviamente es, lo que cambia. pasa es que también ya Aaron George dijo de que ya habían hablado y que él iba a ser el tercer palo del equipo. O sea, ya ahí entonces, si él se Sí, pone en fecha de que él quiere ser el tercer bate del equipo, ya ahí también entonces nos vamos un poco más apretados. Porque entonces él va a pedir, él está pidiendo ser el tercer palo del equipo. O sea, ya ahí entonces Boom va a tener un poco más de problemas y depresión. en crear la alineación. Sí, todos sabemos que Boone es el que debe tener la palabra y si él tiene que batir el segundo bate, tiene que hacerlo. Pero ya él en entrevistas lo ha dicho, que a él le han hablado No, de ser gallo. el bate del equipo. Esa alineación de gallo no me gusta. Eso le medio un segundo bate. Es verdad, en verdad, ¿sabes por qué los Yankees tienen ese problema de no saber quién es el primer bate? Y es algo que yo he mencionado y es lo más que me preocupa de los Yankees. Y es que los Yankees dependen de cómo vienen los jugadores. Tenemos demasiados jugadores que no sabemos cómo, que no son consistentes. Por ejemplo, DJ LeMahieu puede ser ha sido primer bate para nosotros, pero no sabemos, no estamos seguros en que él pueda ser el primer bate porque hay que ver cómo viene. Lo mismo con Anthony Volpe. Él puede ser el primer bate de nosotros, pero no estamos seguros de que él lo sea porque hay que ver cómo viene. Y si seguimos así, Gleyber Torres, Anthony Rizzo, ha sido primer bate también, tampoco lo podemos poner de seguro porque no sabemos cómo viene. Entonces, de los 9 jugadores, yo te puedo apostar que 8 o 7 nosotros dependemos de ver a lo que pase, que no estamos seguros de cómo vengan bateando el año que viene y eso sí que es un problema grande porque de los 9 jugadores solamente confiamos en Soto y en Aaron Judge, en más nadie. Pero siempre va a ser así, Garlo, porque tú nunca vas a tener, los 9 van a ser superestrella para tú confiar en ellos. Siempre vas a tener un lado cojo en que tú puedes pensar. Bueno, tú puedes tener un lado cojo, puedes tener 2 lados cojos, tú puedes tener 3 lados cojos, pero estamos hablando que la alineación de los Yankees, tú confías en 2 nada más. ¿Y cuántos Es lados un problema, ¿verdad? Te contesto fuera de cámara. Mira, yo quiero preguntarle a ustedes que cuál tomando de los starters, el bullpen y el lado ofensivo, que me den el jugador clave en cada uno el jugador clave de la rotación para que la rotación se vea sólida. En el bullpen, que es relevista, es clave para que ese bullpen sea sólido. Y en el lado de la ofensiva, yo sé de que Aaron Judge es el motor, pero eso es como que obvio. Yo creo que fuera de Judge y George. Soto, de Judge y Soto, ¿quién es esa pieza clave? Para mí, Anthony Volpe es la pieza clave. Yo pienso que si Anthony Volpe tiene un buen año ofensivo, la alineación de los Yankees se va a ver diferente, porque ya sabemos lo que es George, sabemos lo que es Soto, pero Anthony Volpe, de toda la alineación, es el que roba base, ¿sabes? Es el que tú dices, llega a primera base, él va a jugarse segunda, obligado. Yo necesito que Anthony Volpe esté en primera base lo más que se pueda. Si él hace eso este año, va a ser totalmente diferente la alineación completa, para mí. Contestando la pregunta de Carlos, en el picheo, para mí, Clutch Smith va a ser esa pieza de que debe de step up. Para mí es Carlos Rodón. Crecerse. Para mí, yo sé que Carlos Rodón va a tener una buena temporada. Ya está viendo este año ese es el signo de training. Pero es el signo de pregunta más grande que hay ahora mismo. Para mí en el picheo es Clutch Smith.
Yo no confío en Clutch Meat. Yo estoy con Kevin en esa, Carlos Rodón. Para mí es Carlos Rodón, porque Yeah, es la persona. I agree with him. Go. Para mí es Carlos Rodón, porque es la persona que necesitas que tener a alguien de confianza, porque ya tú tienes, por ponerte un ejemplo, Gary Cole, que esa es tu confianza abiertamente. Tu segundo, Marcus Stroman, porque, ¿verdad? Por la buena temporada que tuvo al principio, antes de la lesión. Pero tú necesitas confiar en Carlos Rodón, que ese va a ser tu segundo lanzador. Tú necesitas también que él sea lo mismo que fue en San Francisco, que fue en Chicago White Sox. Para mí, él. Y en el bullpen, para mí, Jonathan Loaiziga. Para mí. That's crazy because I have both of them to be my top pitchers. Yeah, I have Carlos Rendon stepping up, and then Loaiziga to be back to the same Loaiziga from before. Loaiziga, para mí, esa es la pieza clave de ese bullpen, porque es el que como dijo Aaron Boone, que lo quiere usar un estilo Michael King. Yo entiendo el punto de ustedes y entiendo el punto de Anthony, pero yo sé ya lo que me puede dar Carlos Rodón. Si viene en su temporada buena, que se está hablando que él está marcando las 97 millas en sprint training, que el año pasado estaba marcando 91, 92 cuando él llegó a sprint training. Quiere decir que se está viendo progreso de cómo llegó el año pasado a cómo llegó ahora, que es una buena señal. Pero para mí la incertidumbre en la rotación ahora mismo, yo sé lo que Carlos Rodón me puede dar, pero yo no sé lo que Clutch Meat me va a dar. Sí, Clutch Meat tuvo un final de temporada bueno, pero con todo y eso terminó con una era de 4 y pico. Bueno, pero en todo caso... Recuerda, Javi, que Clutch Meat exacto. En todo caso, ese vendría siendo lo que era Montgomery para los Yankees. Si tú me decías que tú no exigías ciertos números en Montgomery con los Yankees, pues es lo mismo. Tú no vas a exigir eso de Clarke Schmidt. Entonces, tú no quieres que Clarke Schmidt tire 2 de ERA, porque es el mismo pitcher. ¿Me entiendes? No, yo estoy bien de acuerdo con ese punto que trajo Gardo y que puso Kevin. Decir de que tu clave va a ser tu quinto iniciador, yo creo que entonces tú estás pidiendo de que básicamente el 1, 2, 3 y 4 que van a ser seguros. Tú los entonces los estás dando por sentado de que va a estar seguro. Básicamente, yo tengo a esos 3. Para mí, la clave va a ser de que Anthony Volpe se va a convertir eventualmente en el primer bate del equipo. No a principio, sino eventualmente, estamos hablando más o menos quizás a mitad de temporada, que él se va a convertir en el primer bate del equipo. Yo tengo a Carlos Rodón, y de que Carlos Rodón, mira, este es mi bold statement. Carlos Rodón va a tener números similares a los de Gerrit Cole este año. Wow. Apúntalo. Sayón. Son grandes. No es que se va a ganar el Sayón. No es candidato, pero no, es el número de Sayón como quiera. O sea, buenos números. Ellos dos van a poner números similares. Es lo que yo digo. El hater más grande de Carlos Rodón que era hablar, dale break. No oye, soy hater. Oye, tuve razón. ¿Qué peor cosa le puede pasar a una persona de que literalmente su orgullo se vea lacerado? Hay 2 problemas con esta. Lo peor que le puede volver a pasar es que no salga, o sea, que se le olvide. Que es béisbol, se olvide que es lanzar. Ese es él tiene las dos variantes. O tiene el año del sueño que todo el mundo quiere que tenga, o tira la porquería que tiró el año pasado. Le pasó a Joey Galo. Hay que tener las dos cosas. O sea, Joey Galo después le chavó tanto. O sea, yo ahora mismo,
Yo no sé, porque yo puedo poner el beneficio de la duda que Carlos Rondón, el problema que tuvo, pues obviamente han sido las lesiones y bla. Pero yo puedo poner que también la parte mental de jugar en Nueva York le afecta. Yo no sé todavía si también eso yo tengo que contar con eso. Yo no sé si el año que viene, si él en verdad está listo para lanzar en Nueva York. Eso él lo tiene que demostrar el año que viene. No solamente que no se lesione, es simplemente tú decir, tú estás hecho para Nueva York. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que yo no te puedo... Dale, Juancito. Yo no te puedo decir, yo ¿verdad? Lo respeto, la decisión, sí, Rodón tiene que dar los números, porque se le está pagando un montón de dinero y no está ejecutando. Yo les entiendo. El problema de él, yo no creo en ese brazo. No creo en ese brazo y tengo el miedo de que esté overworked. Empieza el season y ya rápido la espalda cogial, el codo fatigado. Mira, pasa. Pero Pasa. si no puede pasar, oye, las lesiones pueden llegar a cualquier pelotero. Lesiones pero entonces, es algo que puede llegar a cualquier pelotero. Tú le pagaste un montón de dinero. Pero, entonces, ese segundo starter, ya el bullpen empieza a coger otra vez. Entonces, el segundo es el tercero. Entonces, empiezas a inventar. Estaba finito. Pero, ok, mira. Sabarias estuvo finito y no va pie con bola finito. Tiene que estar gordo para pichar duro. Y mi clave también para el bullpen es el Jonathan Loáisiga y la salud de Jonathan Loáisiga. Yo creo que sí. Jonathan Loáisiga, ahí se la doy. Lo importante de él en el bullpen y que él esté saludable, él le da otra dimensión al bullpen de los Yankees. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. So I want to ask Anthony. So in the offensive side, who do you think it's the player that basically put that batting order into a whole another level? Besides, we know about Soto, we know about Judge now, but like what other player? Like I said before, I think it's gonna be Stanton. Stanton. Yeah, like I have a feeling Stanton is very pissed off. Like he's coming not to play. I would like what I say a couple of weeks ago, it's that basically just you have Rodon that have all the pressure in the world. You know, you have Stroman that he comes with his attitude and he's always chirping. We know about that the pressure that Soto has. So basically, there are other things around him, and he's like in a side, like just looming around in the shadow, just to be he has not the same pressure for me that he had if Soto was not around, because then we all want to see what Soto can do in the pinstripes. So I will say that Soto has, as of right now, in the offensive side, has a lot more pressure than Stanton has. Yeah. Stanton, everybody is expecting bad things about Stanton. No es solamente que él va a firmar contrato, Carlos. O sea, él tiene que lucir bien para ganarse buen billete. Eso también. No, I think Soto is gonna finish with maybe close to 47, 48 homers. Yeah, well, if he does that, I think we're in a good spot. Yeah, but I don't want him to change his approach. That's the problem that I have. If he changes his approach, he's gonna be in trouble. No, I don't think he's gonna change it. He's a type that everything's gonna be the same. Sin embargo, yo veo que Stanton, yo sí pienso que tiene un poco de presión, porque ya estamos hablando de que esta va a ser su tercera temporada, en caso de que sea mala, sería su tercera temporada, y los Yankees ya firmaron a Verdugo por un año y trajeron a Soto. Estamos hablando de dos posibles reemplazos para Stanton,
que lo pueden meter al banco y engavetar. Ellos lo hicieron con Alex Rodríguez. Ellos sentaron a Alex Rodríguez al banco. Ellos lo pueden hacer con Stanton también. Yo lo que digo, yo lo que estoy diciendo es de que no es de que él no va a tener presión, es de que cuando tú ves los storylines que tiene el equipo, hay más gente que tiene más presión. Tú piensas primero en cómo va a lucir Soto, cómo va a ser este segundo año de Carlos Rodón. Anthony Volpi dará el otro paso. ¿Cómo viene Anthony Rizzo? So que tú piensas. Croman. ¿Viene a avanzar bien o a vacar bien? De cierta manera, hay muchas otras cosas, hay muchos otros factores que el equipo está pendiente y la gente está pendiente. Y entonces, después que vemos todo eso, entonces pensamos, ¿cómo vendrá también Stanton este año? Que ya tú no esperas que él venga bien. Ya él lleva tanto tiempo mal que ya tú no esperas que él venga bien. Ya tú dices como que si viene mal, es como, literalmente es como dice Cashman. Si ya nosotros contamos con que se lesione, si él se lesiona, pues no es nada nuevo, no nos va a afectar. Pero es que ese es el problema y yo quiero saber qué piensa Anthony de esto. Todo el mundo está hablando de Stanton, de que malas temporadas en cuestión de lesiones, en cuestión de números. Stanton está poniendo los números que siempre ha puesto. Ese es el año pasado. Los últimos 2 años no. Los últimos 2 años no. Él siempre ha bateado 2 y pico, caballo. El problema y el siempre problema está entre los 25 a 30 honrones. Busca las estadísticas, Gallo. Sí, eso está bien, pero el problema de eso es que ha ido disminuyendo la producción. ¿Sabes? A pesar de tú tienes que ver las estadísticas, él ha estado en un nivel y ha ido decayendo. Porque yo puedo entender que él se lesione y te mantiene. El único nivel de él fue cuando él dio los honrones que estuvo en de MVP. Fue lo único. Las demás temporadas ha sido exactamente lo mismo. Yeah, but one thing that was scaring everybody is that he can't hit the high fastball. Yeah. Mm-hmm. That's one thing that it's scaring everyone. If he could hit it, doesn't gotta be a home run, then he's gonna have a great year. Because I feel like everybody knows how to pitch to him now. Yo entiendo ese punto. Mira, mira el punto. Tengo las estadísticas aquí. Da un brinquecito, mira. 2021, él jugó 139 juegos, un promedio de 2.73. Para el 2022, jugó 110 juegos, un promedio de 2.11. Para el 2023, que fue el año pasado, 101 juegos, básicamente la misma cantidad, un promedio de 191. Eso que yo te estoy diciendo que en los últimos 2 años, él ha jugado casi la misma cantidad de juegos, pero está disminuyendo. Pero ¿para qué tú trajiste a Stanton? ¿Para average o para dar los honrones? A eso iba. Busca la cantidad de honrones, que está igual. Yo en el caso de Stanton miraría más lo que es la producción en cuestión de carreras empujadas, jonrones, lo que es el OPS Plus, el slug. Mira, 2021 fueron 35 jonrones en 139 juegos. 2022 fueron 31 jonrones en 110 juegos. 2023 en 101 juegos fueron 24. Sigo diciendo lo mismo. Él se está lesionando todos los años. Está jugando básicamente un promedio de 120 juegos, 115 juegos, pero la producción está disminuyendo. Sí, ese es mi punto. Yo no tengo problema de que él se mantenga en un estándar. Si tú juegas 100 juegos y tú metes 30 jonrones todos los años, está bien. Pero mira la estadística de los últimos 3 años. Siempre se va a lesionar. Eso es de ahí. Pero a pesar de que ha jugado la misma cantidad de juegos, está bajando todos los stats. ¿Me entiendes? Yo entiendo. A mí porque 5 jonrones de diferencia. No, pero 30, 25. Yo te voy a explicar. Para mí, el año pasado quizás es el alarmante. Exacto. El 2022,
La primera mitad él fue al juego de estrella. Él fue Incluso clave. que él fue el MVP del All-Star Sí, en el fue Oye, All-Star. 2022. y no todo eso, yo creo que él Una vez él se llevaba sobre lesiona, 20 y pico jonrones. Después de ahí fue que se lesionó en el juego de estrella, que se exacto, perdió un chorrote de juego. después de ahí en y no adelante, tuvo break él de no ha ir vuelto a ser el mismo. Exacto, y a él lo trajeron en ese año, que fue el año que yo fui a verlo. A él lo trajeron a jugar en Grandes Ligas sin coger turnos en la Minor League porque ya se habían acabado los juegos. O sea, obviamente va a soquear porque no va a llegar en shape. O sea, hay que ser realistas, mis hermanos. Tampoco podemos apuñalar. I think Hay que ver las estadísticas. he's gonna be in in better shape this year. He's gonna play a little bit more. And the talk about, around him batting seventh in the lineup, 6-7 in the lineup, I think that should piss him off because Yeah, he should be batting 4 at the most 5. Yeah. That's the way I see it. like I have a feeling he's just gonna be almost close to his old self because he's just gonna like prove everybody wrong, especially Yep. bringing in Juan I- Soto. I Wait, think that 100%. he loves it. He loves the idea for Juan Soto to be here, but I think he's gonna just on the low, he's gonna be competing maybe against him and others. Also, I don't know if you watched the video. He taking BP. I was talking about that on the last podcast about the Giancarlos. That he's been changing his stand. He Yeah. was really close to swing that ball. In the last video that he put on his Instagram, he was more open again. He is still hitting in the same way, but he was more open to the play. Maybe that's gonna help him more than be too much closer to the home plate. That's another thing that I've been telling everybody. He's been years, every year he changed something on his body stance, and that's something that can affect him. Also, we need to see that the Yankees in the last season was 3 batting coaches, and if you see only one people struggling, I say okay, it's him. But most of the people of the Yankees was a struggle on hitting. That means it's not only him. Yeah, I Because think DJ was bad. Rizzo after his concussion was bad. Gleyber last year he stepped up a little bit. Glaber. I think my other pick is Yeah. Glaber. Glaber is gonna he's gonna be even better than he was last year. Man, Yeah. es que también de Stanton, el corrido de base, ya lo es malísimo, mano, pero malo. Yeah, that's bad. Yeah, he's bad, but you don't want him to run. A mí me You pay him for homers and RBIs. Sí, Javi, pero no. Cuando Stanton se firmó, él era MVP y Stanton jugaba en los Phillies de Miami. Yeah. ¿Sabes? Tú no puedes decir que Stanton se firmó por jonrones y RBI. Tú perdóname. Stanton, lamentablemente, los Yankees lo fueron dañando poniéndolo de DH todo el tiempo. O sea, lo fueron dañando los mismos Yankees. Y lamentablemente estamos pagando un jugador ahora mismo para eso, para jonrones y RBI. Un jugador que si da un hit, no llega a segunda. Un jugador que si está en segunda y da un sencillo, no llega a home. Un jugador que si está en primera, no se roba. Entonces, crea más situaciones y problemas a la alineación que lo que te está ayudando ahora mismo. ¿Sabes? Es una realidad. Oye, ahora mismo. Por eso es que necesita. Ahora mismo, JD Martínez es un tipo DH que lo han convertido en DH, ¿verdad? Pero, mano, por lo menos corre más que Stanton y ese tipo es más pesado que Stanton. A él simplemente, Stanton
simplemente tú le pedirías de que sea servicial en las bases, un corredor average. Average. Por lo menos. No, De- claro. Y yo creo Yo creo que que Albert, él estar Albert Pujols, más flaco Albert lo va a Pujols ayudar a corría- eso. Y número dos, lo va a ayudar más a sacar las manos para lo que Anthony dijo de la recta alta que estaba siendo un problema para él. Yo creo que el estar un poco más liviano, bajar de peso, eso lo va a ayudar un montón. He don't Es look mi that pensar. big at all. Sí, mano. Anthony, you got your fans in here. Look this. That's Hector. That's Hector from Morning Brew Sports. What's up? So Anthony, I wanna ask you since you're a part of the Bleacher Creatures. You know what has transpired between the Yankees fans and Stroman over the years? He's basically scheduled to be the opening home game starter Yeah. from the Yankees this year. How would you guys shout to him, receive him that opening day? Well, I honestly don't care, anything that he said in the past. He's in the pinstripes, and that's it. He loves being a Yankee already, so all I gotta say is I'm excited for him to be here. That's all I know. See, It's see, different. now. It's different because we usually don't have like type of players like that. Now we have somebody different. I like that. I like how we're just breaking out of like the whole button up, That means corporate that- Yankees. Like It's more of a loose locker room. I would say because Yo creo you que have Carlos ya you have sabe por dónde Stroman, you have voy. Verdugo with his stuff. You have Soto with the shuffle and Yeah. all. I think Verdugo's gonna be Anthony, pissed off. Faltaría un Anthony, tiempo that para means if you forgive Stroman You can and forgive Verdugo. no, if you forgive Oh, Stroman, that's a good one. That's a good one. if you Verdugo's the other forgive one. Stroman, that means if something happened with the Minnesota Twins and Carlos Correa became a free agent and Carlos Correa signed with the Yankees, you're gonna be good too, right? Chico, Well, pero that's Correa, the déjalo por ahí. Yeah, no, I want to see what he's gonna respond. I want to see what he's gonna respond. that's this. it. That's the thing. I care for my team. I care for my team. I care about winning. I care about championships. So I don't care who's here. That's none of my business. All I know is I root for the logo, for the pinstripes, Right. for the Yankees itself. Yeah, I like that. Whatever. And I have another one. Do you see, since we know that the four big Borax clients still on the market, and do you see like the Yankees sneaking out on Snell? Since I think they are like starting to feel the pressure of to sign. I would say that it would be scary for the Yankees to sign Snell because pitchers and catchers have already started spring training. So I don't know in the shape that Blake Snell will be. So that would scare me out. Yeah, so if he comes in later on, I'll just let him be like in Tampa or somewhere, just, going through the whole, pitching, motions, how pitchers want to, that's why they have like a longer spring training. So even if we get him later on, just let him do everything slowly and then just bring him up here whenever he's ready. That's how I see it. It's better for us because then we could get him like maybe, I don't know, late April, March. Well, May, I should say. Yeah. So I really don't mind. I understand like a lot of teams are scared to sign pitchers like once spring training starts, but just don't rush them. But That's how I see it. But do you see that could happen? That they since I think the price of them is starting to go down since spring training No, it's has a lot already down. yeah. So
I can see a scenario where the team can sneak in and have a affordable price for the team. So Well, like I said earlier to in the on the on here, I think it'd be maybe 1 year. That's what I would think, but that's just like my opinion. I see 1 year, maybe an option for a second, but we'll see. That like if I was Cashman, I'll tell him, all right. So what do you want to do? You want to be on your couch or you want to play baseball? Take a year and prove yourself, and if you do great, then we'll see later. See, we sign you long term. Kevin, ¿qué preguntita tienes por ahí, papi? Anthony, ¿qué es lo más que te ha impresionado que has visto en el sprint training sobre los catchers y los pitchers que has visto? ¿Qué es lo más que te ha impresionado? I don't say what like really has me excited or surprised, but I think Garrett Cole, seeing him pitch that little bullpen that he did today, you can see that he's locked in. I think he's gonna be back to back Cy Young. Yeah. He wasn't even throwing fast, and you can hear the pop of the glove. Yeah, like that also, dude. He was looking like he was mad. Yeah, In all the photos, he was looking that he was mad. Yeah, like there's one photo I saw him smiling, but like the whole time I could see that he just wants it. Like he's just tired of it. He wants to get a championship. He wants to show, who's the best of the best. Like he's coming out to win 2 in a row. I think he already got his first one. I think he wants more. That's my opinion on that. Yo creo que entre él y Aaron Judge, yo creo que ellos una vez ya sabían cómo iba a terminar la temporada pasada, ya sabían de que el equipo estaba básicamente eliminado. Ellos asumieron el rol de líder que deben de tener, tanto Judge como capitán del equipo y líder ofensivo, pero en el caso de Gareth Cole como el líder del pitching staff. Yo creo que lo que se ha visto y por lo que se ha escuchado, tanto de que ellos se comunicaron con Stroman de que te queremos aquí, que Juan Soto que mencionó de que tanto George como Gareth Cole se comunicaron con él una vez el cambio estaba por darse, y yo creo que esas cositas son las cosas que se están empezando a ver de lo que es el locker room, la actitud que hay en el equipo, y eso me gusta, esa parte me gusta porque entonces estamos viendo que están empezando a ser diferentes y todo el mundo está asumiendo ese rol y están como que stepping up. Yo llevo 3 años criticando de que yo no había visto al equipo como que querer algo. Incluso el año que subió el video, el mismo el video de We Are de Rep Yankees. Represent the Bronx. Exacto, Represent the Bronx. Ese video y lo que dijo Aaron Hicks de que tenemos que volver a hacer esos Yankees, de que nos cojan miedo, de que nos teman. Yo no había visto eso. Este año, en lo poquito que se ha visto en el media y en lo poquito que se ha visto en los pocos peloteros que ahora mismo hay en sprint training, estoy hablando de lo que se ha visto ahora. Ver a Marco Stroman como está hablando, ver al mismo Aaron Boone expresándose y no escondiendo cosas, porque ya dijo que Trevino tuvo un backup, no se veía, esas situaciones se estaban dando a conocer por otros medios que no eran por los mismos Yankees, y estoy viendo una energía totalmente diferente y un bonding que
puede ser peligroso para cualquier equipo. Porque si este equipo de los Yankees se mantiene saludable y cliquea, va a estar feo para los oponentes. Si este equipo hace un clic de que todo el mundo tenga el mismo gol y se mantengan saludables, este equipo va a ser un dolor de cabeza para cualquier equipo, porque rotación tenemos. El bateo este año, si los bateadores con los que estamos contando, que todos sabemos que la presión va a ser más dividida, ya no vamos pensando solamente en 3 peloteros, que eran Rizzo, George y Stanton. Ahora tienes un Soto, tienes un Verdugo también. O sea, agregaste eso. Traíste un Marco Stroman que tiene los cojones bien puestos en su sitio. Que tú no tenías un pitcher con esos cojones bien puestos desde Sisi Sabatia. De que si hay que pegar un bolazo, ese macho lo va a dar. ¿Se me entiende? Esas cosas no se estaban viendo. Es totalmente una energía diferente en lo que tenemos en esta versión 2024 de los Yankees. Y pienso que esa va a ser la clave. Yo nunca había visto a ningún Yankee subir un mensaje como el de Marco Stroman, que tú lo enviaste, Carlos. Nos vemos en noviembre, cuando se acaba la temporada. Nos vemos en San Gil. Yo nunca había visto eso. Yo lo había visto en el baloncesto con LeBron James cuando entraba al playoff que decía Beast Mode, ya. Y cejaba sus cuentas, no estaba pendiente a nada. Pero en el equipo de los Yankees, esto que se está viendo, yo nunca lo había visto. Y mira que yo he sido fanático de los Yankees toda mi vida. I don't know if you think the same thing, Anthony. Yeah, I see a little difference in the team. Like, it's only been maybe a day or two that they've been showing a lot of videos and interviews, but I can see everyone is like locked, ready to go because Judge been there practicing like pitcher. I mean, so position players they don't come into February 20. He's been there days ago. Like no, he's been like a month already. Months ago. So he's been like a month already. Him, Anthony Volpe, LeMahieu, Glaber, like they've been going at it for a very long time. I could see that's different. They look hungry. Garrett Cole looks more pissed off than ever. Cashman talking the way he's been talking, having Stroman. You know, even Aaron Boone feels like he has like a different swagger to him. Like I feel like everything is just a little different. And I think they just like coming out to like get everyone this year. That's my opinion. I have another question before we break for today. If the Yankees doesn't sign anyone else before the season starts, what grade do you give to the Yankees? What grade? For the off season. I think I say maybe a B. Just because of Soto, yeah. A B for better. Yeah. It's not great, but I'm giving it a B because it's better. That's it. Like they got Juan Soto that but I feel like the way it was going once they get traded for Soto, I was like, all right, they're gonna get this guy. All right, we're not playing anymore. But I didn't see much after. Una última pregunta rápido. Dale, Kevin, dale. No, yo realmente no le podría dar una B porque cuando nos debilitamos en los brazos de relevo, Cashman hizo el trato, consiguió al zurdo de los Dodgers, que eso fue un esfuerzo muy grande. Con lo mismo, salimos de Michael King por Juan Soto, traímos a Marcus Stroman, que es reemplazando una pieza por otra. Realmente estaba viendo y Cashman dijo que estaban tratando de hacer el trade Juan Soto y los San Diego en True Team.
y Brian Cashman dijo, ¿para qué hacerlo juntos si lo puedo hacer por separado y traerle a los dos juntos? ¿Me entiendes? Y ahí fue que hizo el trade, como un Verdugo, como Juan Soto. Pienso que, mano, Cashman este año se graduó, en mi opinión. Consiguió brazos buenos para el relevo, con buenos años y jóvenes. Saliste de Johnny Brito, Randy Vázquez, Michael King, trajiste a Marcus Stroman, trajiste los zurdos que necesitaba, sabías que tenías a Wandy Peralta, pero ya Wandy Peralta también estaba entrando en Y edad. trajimos ahora el chamaquito de los Brewers también. Sí, pero no creo que esté, pero también le diste un no tender a Lou Trivino y lo firmas por $1 millón. Es una mejora porque eran 5 millones, le diste un no tender para no firmarlo y lo contratas por $1 millón. Pienso que también saliste ahí ganando y recuperas a Luis Gil, que también lo tienes ahí, que lo Ya puedes dijeron usar. que Coefro se retrasó también Sí, en pero, un y, step también, back. y reforzaste lo más que siempre hemos perdido, que es en la banca, que aunque se queden en Liga Menor, pero firmaste un Luke Weaver, firmaste un Cody Morris, firmaste un Cody Poppit, que realmente, si se te lesiona a alguien, pues tienes de dónde sacar. No es como que vamos a inventar qué vamos a buscar. Y para mí, yo le doy una baja, pero no puedo darle una vez, en mi opinión. Mira, la pregunta de what grade would you give it? Yeah, He say, I might A minus. A minus. Oh, got A you. minus. Okay. I got it like you, a solid B, no higher, lower. I think it beats the standard for me. But I have a question. Even if we signed Stroman and we like him because he got fire, he got guts and he can pitch in New York, basically. We know that. He demonstrated that on the Mets already. Yeah, with that perspective, what do you think about Trevor Bauer? Even though that he's very cheap right now. Trevor Bauer? Yeah. It's a tricky situation, due to that situation he, was going through. But he's clean. Yeah. I was gonna say he's clean. Allegedly, whatever, like drop charges. It wasn't him. If it's Yankees, I won't do it. That's all you could do. I really don't know. Like, Yankees doesn't. I don't want that. I feel Yankees doesn't need that pressure right now. Like, because it is the first team that is gonna be the first MLB team is gonna be on after what happened. So obviously all the press is gonna be after him, like everywhere. And exactly. So especially New York last year. Yeah, so Yankees doesn't need that pressure, and specifically this year. Like they don't need that. I don't think they don't need that extra pressure. Like, he's a great pitcher. Like, he's really good, but I'm not really too sure about that. I'd rather just go straight for a pitcher. If they fired her man. There you go. I don't see Bauer, because her man, alcohol, same type of scandal that he hit his wife, something like that happened, and they don't play with that, because if we see most of the time the Yankees team, every time they got somebody like that, they get rid of it. Pero tú le diste break a Germán. Tú se lo diste. For 1 year. Le diste 3 oportunidades. Y lo último fue que restrayó en el clubhouse, borracho, etcétera. Pero le diste una oportunidad también a Josh Donaldson, que habló de tu ace, y lo traíste. Entonces, ¿por qué no traer a Trevor Bauer? Porque se llama aprender de tus errores. Ok. También. Yo no lo haría. Sinceramente no lo haría, porque ahora mismo hay un crew que está un crew que está bien unido. Y tú no sabes si puede afectar. Y es si como ustedes, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero después de la salida de Josh Donaldson de los Yankees, el equipo se vio totalmente diferente. Ya.
Ahora mismo Stroman puso el mensaje de que está lockdown, que va a cerrar todas sus cuentas y traer a Trevor Bauer, empezar a hablar de lo que sucedió con la gerencia y con la prensa y todo eso. con la prensa. No. Puede dividir. Maybe hacer, si lo llegas a traer, yo sé que no va a pasar, pero si lo llegas a traer, hacer un conference, se habla una sola vez, se acabó. Prefiero a Clevinger. No. Pero, Yo prefiero, no, yo papi, prefiero, yo no. prefiero de que entonces no hagan nada. Sí. Y entonces Lo que habíamos hablado, los panchos son peor. ir en el deadline entonces por Dylan Cease. Anthony, Yeah, I take that. trade Spencer Jones for Dylan Cease. Yeah, I'll do it. Yes. Yeah, I'll do it. Oh. Because if you think about it, Judge is gonna be here for a while. Then if you sign Juan Soto, and it's like you got another, big time star for maybe 10 years, and then you have Dominguez. So that's about it. Pero una de las cosas que se está hablando, Anthony, es que Spencer Jones va a estar jugando primera base este año en las menores. Él podría ser el suplente, entonces de Anthony Rizzo. Ahora mismo, los Yankees después de Anthony Rizzo, nosotros no tenemos primera base. Además de DJ LaMayo. I'll do the trade in a quick second. I'll do that trade in a quick second. Y hace sentido. Si tú te pones a pensar, es lo que hemos dicho varias veces. ¿Cuándo tú quieres ganar? ¿Cuándo tú quieres ganar? Porque ¿qué efecto? Si ahora mismo con el equipo que tienen los Yankees, si tú traes a Dylan Cease a los Yankees, ¿qué efecto tendría? World Series, básicamente. Sería 1, 2, 3 y 4. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres aprovechar que Gary Cole esté en su prime, Aaron Judge esté en su prime. Tú no quieres esperar a que Spencer Jones suba para entonces tú ir a un World Series. Tú lo quieres hacer ahora que está Juan Soto. Oh, Morning Breed. I've got to trade him. I had to trade him. I think that the way that you see Anthony is because Dylan Cease is not only for a year. He's basically exactly. that guy. The second year. Yeah, that guy's a stud, and I'm not gonna wait years for Spencer Jones to get here. It's like Spencer Jones. I'm not gonna lie, he's like one of my favorites. I went to see him in Hudson Valley, but it's about now. Like you can't think about it. Like if we lose him, and then we re-sign Soto, it's like we still got, like I said, Soto, Judge, and Dominguez. So it's like, and then it's Stanton, obviously he's still going to be on the team. So we still got a lot of power, like nothing. Sí, y añadiendo ahí, Ben Rice también podría jugar primera base, que es el zurdito, que es catcher también, juega primera base, Ben Rice. Tuvo un año en Somerset, light good, muy bueno. Carlos, you got the contact with Morning Brewer Sport, right? Yeah. Let's talk to him to see if he can want to be with us here one of the days. He can say whenever he wants to be, and we can do something really good. Anthony was with him I think a week ago or so, right? Yeah, I just met him, Hector, that day, and like I told, like I wrote on my Instagram, he's like the most humble, like caring guy I think I've ever met. Like I even know how to put it, but Hector is like one of those, like he's just different. Like the dude is so awesome. Like I know for sure he's gonna jump on here. Here we go. Now you tell us when you want to be, and we can do it. Right now we are doing most of the podcasts on Tuesdays. That means today it was because everybody was working on Tuesday, and we get a little bit stuck.
Yeah. But on Tuesday, most of the time we are here. That means you let us know, and we gonna appreciate that. It's another person that they can bring something to the table, you know. Yeah, Hector said he want to have a convo. He might be like, "Oh, you trying to trade Spencer Jones?" Like, I think that's the convo. I think if he sees me, he might get all mad. He's like, "Wait, hold up, It's is like that the convo?" But, Hector, you gotta write. but, That's the but, convo. but the thing is that I'm with you. If it's the deadline and the Yankees and the team is in a great position, and it's basically you feel that that's the pitch that will get you over the hump, I will do it. I will do it in the I'll deadline. do it. Like I Sí, said, Spencer Jones is my favorite, but it's all about now. pero si no, Yeah. si I'll Cashman, live with it. si no lo hicieron por Corbin Burns, no creo que lo hagan por otro. Yo lo hubiera soltado. Pero Corbin Burns era Sí, solamente un año. por un año. Pero Javi, comparando Corbin Burns y Dylan Cease, Yeah. come on, Burns, Corbin. that's no, the no, one. no, 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 no. Corbin Burns es un ace. Por eso. Estoy en eso. Ok, pero lo vas a tener por un año, entonces vas a tener un problema. Vas a tener a Juan Soto y a Corbin Burns. Por eso, pero O sea, eso, tú vas a pero tener eso- que decidir por uno. Uno de los dos se te va a ir. No, claro, Exacto. 100%. Dylan Cease lo vas a tener por 2 años. No es lo Alright. mismo ni se escribe igual. No, Sí, que Brian, si da la cosa que tú extiendes a Soto o lo firmas en agencia libre, todavía va a tener a Dylan Cease. Todavía vas a tener a Dylan Cease un año más. no, claro, No es lo mismo. No, yo no Porque estoy diciendo. acuérdate que Soto y Burns, los dos te van a pedir billetes. Porque los No, y números la cosa- están ahí. y el detalle Y de los ese dos son segundo de año, Scott Boras. el detalle de ese segundo año es de que entonces, como es agente libre un año luego, tú puedes maniobrar con tu nómina para tú tratar de entonces también retenerlo. Yo creo que esa es la clave ahí. Anthony Stan Glaber, yes or no? Extend Glaber, yeah. I extend Glaber, yeah. I'm telling you, Glaber is gonna have a crazy year. Like he's gonna put up big numbers. Like he's gonna be better than what he was last year. That's the guy of the million that we got that I got beside me there. That one right there. Who? That Edgardo. That's that's his guy. That's your guy? Yeah. Es Baby Yoda. Bro, the only thing that he talk about Glaber is love. Everybody Love? here say shit and he's No, talking love. Yo he dicho He's cositas, like, yeah. He's like, don't play with him. Lo del año pasado yo dije. dije que el año pasado él tuvo buenos números, pero yo hablé claro y dije, obviamente él tuvo buenos números, pero era porque Aaron Judge no estaba, o sea, él fue el top ofensivo del equipo, pero estamos hablando de fue el top ofensivo, no, fue el top ofensivo cuando Anthony Rizzo y Aaron Judge no estuvieron ahí, so, si ellos hubiesen estado ahí, a lo mejor no hubiese sido el top, ¿me entiendes? So, hay que verlo desde esa darle ese beneficio a la duda. Pero that's the worst thing that he say about Glaber. The rest is love. Yeah, Glaber, he's getting better. It's getting better. Yeah. He needs to improve the defense. He got his confidence back. Like he lost it, I think, for maybe about the only 2 thing years or the so. The only thing that I want to see He lost his glove. The only thing that I want to see of Glaber is if he hit a fly ball or he hit for double play, I want to see hustle. I don't want to see that type of shit that he's running, walking like nah. I don't like that shit. Wait, I got pride. I got pride for talk like that. Pero de Stanton sí. No. They told me that a lot. They told me that a lot. Oh yeah. That's why he love him. That's why. Yeah. The only difference is that
Edgardo have the same height or Same Jose height. Altuve. That's Hey, the come only on, thing. man. I'm the Wow. That's not. Yeah, Unacceptable, I'll bro. have that one. Yeah. Anthony, Why, you know bro? something? For close the podcast. You know something? How much? And be honest with us. Be honest. How much you spend on that Yankee that you got on? The jacket. Yeah, How much I spent? yeah. I got it as a gift, so I'm not like really too sure how much it costs, but I got it as a gift. Okay. The only reason that I asked that, if a guard is gonna buy that shit, he gonna buy it from the kid side. That means he gonna pay only $40 Man, for that Yankee. yeah, See, that's the only thing. That's He a he bad sent shit, me bro. he sent me pictures like, hey, I got a new jersey. I paid 50, and I was like, oh shit, give me that deal. Where'd you buy it? I buy it from the kid side. man. Wait, is that for real? Yeah, bro. It's for real. I'm not lying to you. Man, You're you're lucky, lying. man. No, seriously, you're lucky. Like I don't feel like spending that much money. I'm cheap. Yeah, all my jerseys are kid size. That's For great. real. Nothing For wrong real. with that. 14 to 16. That's his size. No more than that. If you got a small from the kid side, that's too big for him. It's gonna be 14 to 16. That's the So- size. So, in the next podcast, is he still gonna be on it after him saying everything like that? Yeah, of course. Yeah. So you good? Yeah. Just making sure. I was Yeah, gonna I say like my that. good- Yeah, I was gonna say my goodbyes now, and thank you for being I always play with him with that because hey, it's messed up that you're gonna buy a jersey and you're gonna pay 105, 115, maybe Yeah, it's 180 for a jersey, and Yeah. he came with that shit and put on the shed like, hey guys, I buying a jersey from Judge. How much Yeah. you pay? 50. I feel like everything is just going up today. Like the jerseys, I feel like is just higher in price. Jackets, everything. So they're getting only- they're the getting only that thing money they- to pay Soto. The only thing Oh, that yeah. he paid pretty good. much. The only thing that he paid the real price is for the hats. Yeah. Other than that, he got the cheapest thing on the world. Damn, so lucky, man. I'm gonna say so lucky because I'm gonna be back on the podcast. You know what I'm saying? I can't say anything. So I feel like that's what's up. Hey, Anthony, you are part of the family. You know that we really appreciate it that you appreciate being here with us. You know that these doors always are open for you. No matter that we got Spanish speakers, we always try to translate everything for they know what Yeah, I we gotta are learn talking Spanish, about. man. That don't worry. You can learn with us. That's why we are here too. You know, Alright. but we really appreciate you can say where everybody can find you in Instagram, Facebook, whatever. Your pages right there. Well, all I have is a Instagram. So my Instagram is the King of Pinstripes. That's my Instagram. Así So que mi gente, right there síganlo. right there says King of Pinstripes, but you gotta put THE before it, so it's gonna be the King of Pinstripes. That's where you can find me. Así que mi gente, síganlo. Él, como decimos, él es parte de los Bleacher Creatures. You're gonna see a lot of videos. Van a ver muchos videos de él en el Yankee Stadium. Él ama a los Yankees como nosotros los amamos. Tiene sangre latina. Lo único malo es que no habla español, pero es parte. Yeah, I'm like fake Spanish. I'm Spanish, but I'm like a fake Spanish.
But don't worry, Stroman played this year with Puerto Rico, and he not talk any Spanish. That means that you're good. Pretty much. Don't worry. And if we talk with all the players that the basketball team of Puerto Rico has, that they've been all playing English. and playing, Yeah, and the only thing they're they English. speak is English. Bro, you're good. Yeah, I appreciate it, man. I hope to see some of you at the stadium this year. Planning Yeah. to go to the opening game. Oh, you going See? opening day? Maybe, yeah. Well, maybe you gotta go. I will. It's one You know, circle, I so- will. yeah, you guys gotta come through. Nah, I'm gonna tell you the truth. Gallo only go to the Yankees games when they got Bobblehead. bobbleheads Yeah. or Yeah, cups I know. or the you know something? I'm gonna say something. Give me a second. He gave me You this. gotta come. He give me this, Dale. right? Oh, that's legendary. But I still waiting for the Jeter one that he Yes, still right. got on his out. Wait, you only got one? Yeah, I only got this two. one. And, you got and he two? got two of Jeter, and I told him. Yeah, I was supposed to. I was send it supposed to to keep me. it. I still waiting. It's been almost 2 years, and I still waiting Oh, for that one. 1 year. Yeah, right. Yeah, right. Man, you gotta send them I his said stuff, you. man. Yeah, but I don't know. After you said what you said about him, you probably won't. You won't get it. That's our love. Don't worry, that's our love. That's love. Me All and right. we understand each other. Don't worry. All right. But Thank you so much Anthony. for everything. Just Hey, whenever you need we me, I'm really here. appreciate it. All right, appreciate it. You Bueno, guys. mi gente, nos vemos el próximo Laters. martes por ahí, así que más cosas buenas vienen por ahí. Gracias a Anthony por haber estado con nosotros hoy, así que mi gente, nos vemos el martes. Suavecito por ahí.